Hola, muy buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Yuleimi Guadalupe Díaz Cáceres y en la asignatura de Derechos de la Persona y Familia conoceremos acerca del concepto de parentesco, su definición, sus clases y las consecuencias jurídicas del mismo. Para comenzar, explicaré el concepto de parentesco. El parentesco es el vínculo social, legal o biológico que une a las personas por lazos familiares. Este vínculo puede originarse en relaciones de consanguinidad, que es la sangre, afinidad, que es el matrimonio o uniones afectivas, o por disposiciones legales, como la adopción. El parentesco estructura roles, derechos y obligaciones dentro de una sociedad, influyendo en aspectos como la herencia, la custodia, la identidad cultural y las responsabilidades mutuas. En resumen, el parentesco como sistema de relaciones familiares se clasifica en tres tipos principales, cada uno con características, alcances y efectos específicos en la vida social, cultural y jurídica. A continuación explicaremos a profundidad estos tres diferentes apartados. En la primera clasificación podemos encontrar el parentesco consanguíneo, que es el vínculo basado en la relación biológica o genética entre individuos, derivado de un ancestro común. Es el tipo de parentesco más reconocido universalmente y suele ser la base de sistemas hereditarios y derechos familiares. En las clasificaciones podemos encontrar que existe una división en dos apartados, conocidos como lineal directo y colateral. Dentro del lineal directo existe una conexión en línea recta de ascendentes o descendientes. Ejemplos, en los ascendentes podemos encontrar los padres, los abuelos, los bisabuelos, mientras que en los descendientes podemos encontrar los hijos, nietos o bisnietos. Su relevancia legal es acorde a los derechos sucesorios prioritarios, como es la herencia, o obligaciones de manutención. Por otra parte, en la división colateral existe un vínculo entre personas que descienden de un mismo ancestro, pero no directamente, solo basada en ramas paralelas. Por ejemplo, podemos encontrar en diferentes grados. En el primer grado encontramos a los hermanos, en el segundo grado encontramos a los tíos y sobrinos, y en el tercer grado encontramos a los primos, primos segundos, etc. En muchos sistemas legales, la consanguinidad se prueba mediante registros civiles o pruebas de ADN. Por otra parte, en el segundo tipo de clasificación de parentesco encontraremos el parentesco con afinidad, que surge de relaciones establecidas a través del matrimonio, uniones de hecho o vínculos afectivos reconocidos social o legalmente. No implica un lazo biológico, pero genera derechos y deberes. Esta se clasifica en afinidad directa y afinidad indirecta. En la afinidad directa, la relación entre cónyuges y parejas, que viene siendo los esposos, los unidos civilmente o la unión libre, recaen en este tipo de clasificación y los derechos que existen en este lazo recaen en la herencia entre los cónyuges, o la pensión alimenticia en casos de separación, mientras que en la afinidad indirecta los lazos creados a través del matrimonio con familiares del cónyuge. Por ejemplo, ahí entran los suegros, los yernos, las nueras, los cuñados, los concuños y el parentesco. En la última clasificación de parentesco encontramos el parentesco legal o civil, que es establecido por actos jurídicos o normas sin necesidad de que exista una relación biológica o matrimonial. Este tipo de parentesco busca ofrecer derechos de personas en situaciones vulnerables. En formas principales son la adopción y la tutela o guardia legal. En el apartado de la adopción se define como la creación de un vínculo filial mediante la resolución judicial. En este caso, el hijo adoptivo tiene los mismos derechos que un hijo biológico. Por ejemplo, las herencias, el derecho al apellido, a la vivienda, a la alimentación, etc. Mientras que en la tutela o guardia legal es el nombramiento de un tutor para menores o incapacitados.
El tutor no adquiere parentesco consanguíneo, pero sí responsabilidades legales, como es el cuidado, la educación, etc. Ahora bien, conozcamos acerca de la diferencia entre patria potestad y la tutela. La patria potestad se define como el conjunto de derechos y obligaciones que la ley otorga a los padres biológicos o adoptivos sobre sus hijos menores de edad o incapacitados para su cuidado, educación y representación legal, mientras que la tutela es la institución legal que se establece cuando un menor o persona incapacitada no está bajo la patria potestad de sus padres, designando así a un tutor para su protección y cuidado. En resumen, la patria potestad es un derecho natural de los padres, mientras que la tutela es un mecanismo de protección excepcional cuando aquella no existe o no se ha extinguido. Ambas pueden garantizar el bienestar del menor, pero la tutela implica mayor control judicial para evitar abusos. Para finalizar, hablaremos sobre la adopción, que es una puente entre el desamparo y la oportunidad. Para el menor significa que es acceder hacia el amor, hacia la seguridad y a herramientas para su futuro. Para la sociedad representa un paso hacia la equidad y la cohesión, siempre que se priorice el bienestar infantil sobre los intereses adultos. Como escribió la autora Judy Cantrell, la adopción no es un acto de caridad, sino de justicia. En un mundo marcado por la desigualdad, esta institución demuestra que la familia, en cualquiera de sus formas, es el cimiento de la esperanza. La importancia del parentesco radica en definir los derechos hereditarios, las obligaciones económicas y las custodias legales. Como se mencionó anteriormente, el parentesco genera derechos, obligaciones y prohibiciones reconocidos por el ordenamiento jurídico. Estos afectos varían según el tipo de parentesco, ya sea el consanguíneo, el de afinidad o el legal. Por ejemplo, dentro de este apartado de parentesco existen derechos y obligaciones en materia de la familia. Esto radica en los derechos en los alimentos, ya sea en el parentesco consanguíneo y legal, estructura la obligación de proporcionar sustento económico a familiares en situaciones de necesidad, como lo son en situaciones de relación con los padres a hijos menores o de los hijos a padres ancianos, mientras que en el apartado de afinidad, en ciertos países los cónyuges deben de dar manutención durante y después del matrimonio, que es una pensión alimenticia en los casos de divorcios. En los casos excepcionales como los suegros, yernos y las nueras, estas pueden estar obligados a ayudar si no hay consanguíneos directos. A pesar de que no exista una relación de consanguinidad, existen derechos y deberes que se deben de aplicar. También podemos encontrar la custodia de la patria potestad. Esta tiene en diferentes apartados. En los casos de separación o muerte de los padres, los abuelos, los tíos o los hermanos pueden obtener la custodia de los menores. La adopción otorga planos de derechos parentales, que es darle adopción a pesar de su filiación biológica. O también pueden existir una relación entre los padrastros o madrastras al solicitar una custodia si demuestran un vínculo afectivo estable, como es en el caso del derecho español. Ahora bien, también existen derechos en las sucesiones y en la herencia, y está estructurado de acuerdo a una jerarquía. Por ejemplo, en un orden jerárquico, el primero que encontramos son los sanguíneos, que esto quiere decir que heredan según la proximidad de grado. Ejemplo, el primero son los hijos antes que los hermanos. En el segundo apartado, por ejemplo, podemos encontrar los cónyuges, que en muchos casos, en muchos sistemas, el esposo tiene derecho a una proporción de herencia legítima, incluso por encima de otros familiares. Y por último, también podemos encontrar que los adoptados heredan de igual forma que un hijo biológico. Esto quiere decir que el orden
de las sucesiones y la herencia puede ser proporcional. Tanto hijos y adoptados demuestran los mismos derechos por tener un tipo de parentesco hacia algún difunto, que en este caso estamos explicando y estamos ejemplificando. Y colateralmente también los cónyuges tienen derechos a obtener herencias en estos apartados. De igual manera, dentro de las obligaciones podemos encontrar una responsabilidad civil. ¿Qué quiere decir esto? Que las obligaciones por daños causados en determinados casos por menores de edad, los padres o tutores legales responden civilmente por actos de hijos menores bajo su custodia. Por ejemplo, en una indemnización por daños a terceros. La obligación que tiene el padre o un tutor legal es responder en dado caso cuando se trata de un hijo menor. Esto es una responsabilidad que se le otorga a los tutores y a los padres. También existe una solidaridad familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunos sistemas familiares de consanguíneos pueden ser responsables de deudas en casos de insolvencia. Un ejemplo de ello es donde existe en la filial en Japón, que aunque es poco común, no en todos los casos existe esa responsabilidad, pero sí es importante porque en algunos sistemas llega a contraer una responsabilidad a dados casos de deudas. En otro apartado también podemos encontrar una controversia. ¿Qué quiere decir a esto? Que existen impedimentos matrimoniales. Esto es resumido a las prohibiciones por parentesco. ¿Qué quiere decir? En el caso de consanguíneo, el matrimonio entre ascendentes y descendentes o hermanos está prohibido en la mayor parte de las regiones o en la mayor parte de la legislación. ¿Por qué? Porque es conocido como incesto y la mayoría de los países lo llegan a prohibir, aunque en determinados lados no está escrito. También en el apartado de afinidad, en muchos países no se permite casarse con familiares políticos directos. En este recaen los suegros, los hijastros, hasta que este vínculo original se disuelva, ya sea por viudez o divorcio. Para finalizar, presentaré el siguiente caso y juntos lo vamos a resolver. Sofía es una niña de 10 años que vive con su madre, Mariana. Su padre falleció hace 3 años en un accidente automovilístico. Recientemente, Mariana ha sido diagnosticada con una enfermedad que limita su capacidad para cuidar de su hija y tomar decisiones sobre su bienestar. ¿Qué procede para proteger a la menor de edad si Sofía no tuviera familiares que pudieran asumir su tutela? ¿Qué alternativa legal podría aplicarse para su protección? El primer caso que hay que considerar ante esta situación es realizar una notificación a las autoridades para que resuelvan esta problemática. ¿Por qué? Porque los servidores de protección civil llevan un protocolo en busca al bienestar del infante. En este caso, el que mayormente conocemos en México para la protección de infante es el DIF, pero se notifica para realizar unas medidas correspondientes. Estas medidas pueden ser temporales. Por ejemplo, si se determina que Mariana no puede ejercer su patria potestad, se llega a hacer una guardia provisional. Esto es cuando las autoridades pueden otorgar la custodia temporal a un hogar de acogida o a una familia extensa si se identifica algún pariente idóneo. Al igual se pueden llevar determinadas medidas de apoyo a Mariana. Si su condición es tratable, se puede implementar programas de rehabilitación o asistencia para recuperar su capacidad de cuidado. En caso de que esta no sea posible, se debe de ejercer una búsqueda de familiares o tutores idóneos. Esto implica el rastreo de familiares que, aunque el caso señala que no hay familiares, las autoridades deben de confiar exhaustivamente
en la búsqueda de abuelos, tíos, primos, etc. O en dado caso, ejercer una tutela voluntaria. Esto es cuando un familiar lejano o un amigo cercano se ofrece, se inicia un proceso que evalúa la idoneidad de este parentesco, que para evaluar la idoneidad se hace una investigación en los antecedentes penales, en la estabilidad económica y en la estabilidad emocional para resolver esta situación.